Día con todos, que continuando con este ciclo de conferencias organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, dentro del curso de gestión aduanera, hoy y siguiendo esta secuencia temática de estas últimas semanas con respecto al curso que acabo de mencionar, gestión aduanera, el cual lo estamos enfocando del tema mucho más en cara al servicio logístico, en cara a las personas, las empresas que desarrollan el servicio a nivel logístico como operadores de comercio exterior, y a los importadores y exportadores que también necesitan tener cierto conocimiento de cómo es que se desarrolla el flujo de la cadena logística en comercio exterior. Llámese exportaciones, llámese importaciones. Y hoy vamos a tocar un tema también muy importante, porque vamos a hablar acerca del tema del control. De manera casuística, porque siempre trabajamos, y ustedes que nos están siguiendo en este ciclo de conferencia, siempre empezamos con una parte teórica y después lo aterrizamos a una parte mucho más casuística. La parte del control logístico es en el que lo vamos a dedicar a desarrollar un poco más de casos, un poco más de tips, un poco de más llevado a la realidad, porque queremos comentar paso a paso en dónde están los puntos de control logístico en comercio exterior que nosotros debemos prestar mucha atención. ¿Para qué? La idea fundamental de tener un control logístico y tener una adecuada comunicación, tanto con tu proveedor, si eres un importador, ¿no? Como con tu cliente, si eres un exportador, como las personas o como los actores intervinientes en esta cadena a quien tú has delegado la parte logística, ¿no? Digamos, transportista, agente de carga, agente de aduana o un operador logístico que finalmente es el que engloba toda esta situación. El objetivo justamente es no llegar a cometer ningún tipo de infracciones contra la parte legal, contra la legislación aduanera, que finalmente eh, aterrizan o finalmente se reflejan en temas de sanciones, multas, que finalmente nosotros vamos a tener que costearlas y van a aumentar nuestro costo, por ende, vamos a tener que reducir nuestro margen de utilidad. Entonces, teniendo la información adecuada, en el tiempo adecuado, aplicando los controles de embarque, los controles de desembarque y revisando el tema de las infracciones aduaneras, vamos a poder desarrollar un trabajo el día de hoy muy interesante, porque vamos a ubicar justamente esos puntos críticos en el que debemos prestar mucha atención. Es sin duda quien nos acompaña, es sin duda quien forma parte de esta cadena. No solamente eres tú como exportador, eres tú como importador, sino a quién estás delegando la parte del servicio logístico. ¿Bien? Y recordemos, cuando ya hemos hablado en la conferencia acerca de la Ley General de Aduanas y sus modificaciones, ya hemos conversado mucho acerca de cuáles son estas nuevas características que tiene que tener, nuestro operador de comercio exterior para que puedan tener las autorizaciones respectivas de la autoridad aduanera. Si no las tienen, no van a poder desarrollar sus actividades. Y, por otro lado, el exportador y el importador tiene que conocer cuáles son esas nuevas características y si tiene las autorizaciones respectivas de la autoridad aduanera. De lo contrario, nos estarían engañando, porque si no tienes autorización para ser un operador de comercio exterior, sin duda no puedes tampoco, eh, nosotros tampoco podemos confiar en tener a un soporte, porque básicamente nos va a dar el soporte logístico. Por eso que también los importadores y exportadores tienen que estar con las capacitaciones, tienen que estar al día revisando esos nuevos cambios, tienen que tener esos de expertise, que no es un conocimiento profundo de leyes, ¿no? Ayer hablamos de la Ley General de Aduanas y sus modificaciones y efectivamente no estamos entrando a tocar las partes jurídicas porque no somos abogados, pero sin embargo sí, ayer revisamos muchas interpretaciones que nos pueden afectar. Y el día de hoy, con el tema del control, del embarque, el desembarque y básicamente el control logístico de la cadena en comercio exterior, vamos a identificar vamos a aplicar incluso muchas alertas que que nos podamos adelantar a algún incumplimiento, alguna infracción aduanera. Y finalmente,
Pues el día de hoy también, dentro de esta conferencia, vamos a revisar las infracciones aduaneras, pero las actualizadas, porque se incluyeron algunas nuevas. Tenemos la parte teórica, haremos una revisión muy genérica, porque vamos a enfocarnos más en la parte práctica, y ustedes van a tener, como siempre, los links de apoyo para que los puedan revisar con mayor detenimiento y sepan quién o cuál operador, qué o cuál función o cuál etapa de la cadena logística es en donde se pueden encontrar ciertas infracciones si no damos la información adecuada. Recordemos, y lo hemos venido mencionando en las distintas conferencias, la información a tiempo es la información adecuada. La información a tiempo evita cualquier tipo de error en las declaraciones. La información a tiempo nos permite sacar nuestra mercadería, exportar nuestra mercadería con el menor tiempo y por consiguiente a un menor costo. Todo siempre es con anticipación. Los documentos siempre a nivel draft. Siempre lo he comentado, lo vuelvo a comentar. Documentos siempre a nivel draft, a nivel borradores. No nos lancemos a emitir documentos originales sin la aprobación de nuestros clientes, si somos exportadores. Y también no solicitemos a nuestros proveedores, si somos importadores, documentos finales, si es que nosotros no lo hemos revisado primeramente. Nosotros tenemos que darle el go. Nosotros tenemos que estar 100% seguros de que nuestros documentos estén de acuerdo con toda esta cronología logística dentro del comercio exterior. Llámese importaciones, exportaciones. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a desarrollar el tema de hoy. No vamos a percatar todos. En el momento que vayamos desarrollando la conferencia, nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar ciertos puntos críticos en donde tenemos que nosotros enfocarnos. Vamos a hablar primero, porque vamos a separarlo en dos. Vamos a hablar primero acerca de lo que es la parte de exportaciones, el tema de control en la parte de exportaciones, y también vamos a aterrizar con la parte de control en la logística de importaciones. ¿Ok? Entonces vamos a empezar hablando acerca del control de embarque. A ver, y vamos a empezar de manera muy genérica, muy gradual, ¿ok? Las mercancías que se transportan de un país a otro suelen transportarse vía marítima. Podemos hablar de un 90% en el caso de nuestro país. En lo que son conocidos como embarques. Bien, la logística detrás del transporte de mercancías es muy compleja. Por eso, del mismo modo en el que se logra ser parte del éxito del comercio internacional. Si nosotros tenemos el control total de nuestra cadena logística en cara a documentación y en cara a manejo de tiempo, podemos tener un control logístico y ser parte del éxito del comercio internacional. Cuando yo me refiero y hablo mucho acerca del control logístico en los tiempos, hablamos desde que solicitamos un booking, generamos un booking. Nosotros somos exportadores, tengo un cliente a quien le proformé, firmé una proforma invoice con él, indicando una fecha de embarque a fines del mes de septiembre. Entonces yo me preparo a hacer un control de preembarque con 15 días antes, solicitando mi booking, y el booking solicitado es el documento en el que me va a detallar los pasos logísticos a seguir. ¿Cuál es el terminal temporal al que tiene que ingresar la mercadería? ¿Cuál es la fecha máxima de entrega de la mercadería y de los documentos al puerto? Y esa fecha máxima tiene un nombre en inglés que se llama cutoff, que muchos ya lo conocemos. Y la fecha del cutoff ya nos está indicando cómo ir armando y cómo ir controlando mi preembarque. Entonces, ya hablamos de una primera situación, que es la parte del preembarque, y cómo nosotros vamos activando nuestras alertas, nuestras alarmas, para saber y tener éxito justamente en el transporte de las mercancías. Todo empieza desde atrás. Pero siempre menciono esta parte. Todo con anticipación, todo con mucha información y con mucha cautela. Desde la parte de atrás ya estamos hablando de un preembarque con información muy específica, con fechas muy específicas y con documentos que son sustitutorios. El operador logístico, nuestro agente de carga, nuestro agente de aduana, son quienes van a tramitar efectivamente el booking a nombre nuestro. Sin embargo, nosotros ya tenemos esas fechas muy bien identificadas para poder coordinar con nuestro almacén, poder coordinar
con diferentes áreas para poder el tema de la facturación, el tema de la preparación de la mercadería, el tema de la emisión de la lista de empaque, el tema de la contratación del transporte para la carga del contenedor, etcétera. Porque tenemos ya una fecha máxima de entrega. No podemos esperar el último día para hacer la entrega de la mercadería. Ahora, sin duda, cuando hablamos de unas exportaciones que vienen de provincias, es con muchísima más razón el control que deben tener dentro de tu logística. No puedes esperar o estar muy cerca a la fecha máxima de entrega cuando tu mercadería viene, no sé, un contenedor de café del departamento de Cusco, ¿no? O cuando hablamos de truchas congeladas que vienen del departamento de Huánuco. Entonces, si no tenemos un puerto cerca y tenemos que embarcar a través del puerto del Callao, es muy importante que se manejen esas fechas de tránsito interno que van a desembocar en lo que es una exportación efectiva, eficiente y tener un control de embarque adecuado. Aquí, como vemos, el control de embarque es fundamental, pero tenemos actividades previas a esas, ¿okay? Que podemos llamarlas, categorizarlas como un control de preembarque, en el cual estamos en coordinación con nuestro cliente también en el extranjero, ¿no? Estamos hablando a nivel de exportaciones, ¿no? Si nosotros somos los exportadores. Entonces, el éxito, el factor de éxito va a estar en el control que tengamos de los tiempos y el control que tengamos en todas las áreas. Esto es transversal, ¿no? Tenemos el área de facturación, el área de almacén, el área de comercio exterior. Un trabajo conjunto en cara a poder hacer exportaciones adecuadas, poder tener identificado también los puntos críticos, qué es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿no? Vamos a comenzar a trabajar y ver en dónde podemos ajustar. En una primera conclusión presentada hasta el momento, podemos indicar que claramente al control de embarque tenemos un trabajo previo, que es la generación del booking, la identificación del terminal temporal para ingreso de mercadería y la fecha de cut-off, ¿no? Que es la fecha máxima en la que yo tengo que entregar documentos y carga al puerto. Ahora, el tema del terminal el terminal temporal, en donde entra la mercadería previa a irse al puerto. Esto actualmente, con la nueva digitalización del proceso logístico de exportaciones, este actor denominado terminal temporal está desapareciendo. Ya no es obligatorio que la mercadería entre al terminal temporal. Básicamente, desde tu almacén puede ir directamente al puerto, ¿no? Porque tú ya sabes cuándo tiene que entrar al puerto, obvio, porque tienes una fecha de cut-off. La fecha de cut-off es la fecha máxima de entrega, ojo, de mercadería, de documentos, al puerto, no al terminal temporal. Entonces tú puedes saltar según estas nuevas modificaciones hechas, en aras de tener una logística de exportación 100% digital, tú puedes saltarte esa etapa y ir directamente al puerto sin necesidad de que tu mercadería entre en un terminal temporal. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar revisando un poco la teoría y así nos vamos a ir deteniendo, vamos a trabajar de esa manera en el que vamos a ir revisando, pero vamos a ir analizando y enlazando sobre todo toda la parte de logística de exportación dentro de esta sesión, de esta conferencia, que es importante porque vamos a tener este curso de legislación aduanera en el que ya tenemos identificado mucha secuencialidad temática, lo hemos hablado cuando hemos empezado a desarrollar el curso y básicamente hoy podemos decir que ya estamos hablando de la parte final, ¿okay? De la parte final de esta cadena logística en comercio exterior, ¿no? Estamos enfocándonos en export y después vamos a hablar acerca de las importaciones. Voy a detenerme siempre en cada una de las etapas porque nos va a permitir ver mucho más fácil cuando entremos a la parte de la revisión de lo que son las infracciones, las sanciones, las multas. Entonces, nosotros ya, cuando lleguemos a esa parte, que la desarrollamos el día de hoy, vamos a tener ya un conocimiento acerca de qué es lo que puede suceder. Y eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Okay? Nos va a ayudar muchísimo. A ver, para realizar la exportación de productos es necesario llenar una orden de embarque. Bueno, se genera. Las mercancías de transporte después son revisadas por el control de aduanas para verificar que el envío se encuentre de forma y sea legal. Muy bien. Nosotros empezamos con un primer contacto con nuestro proveedor.
Puede ser a través de ir a ferias internacionales, misiones, algunos contactos comerciales, a través de un broker internacional, ¿no? Ustedes saben que su trabajo al broker justamente es eso, contactarnos con un cliente en el extranjero. Posterior a eso, armamos y desarrollamos lo que denominamos la proforma invoice, que viene a ser el contrato de compra y venta internacional. Lo hemos revisado también, es parte de la documentación exigible dentro de la cadena logística. Emitimos la proforma, que es nuestra propuesta, y nuestro cliente la acepta. Y la acepta acompañada de una orden de compra. Y la orden de compra es la que básicamente nos va a generar a nosotros internamente en nuestra empresa una orden de embarque. Para posteriormente ya hablar de manera mucho más técnica y logística en la declaración aduanera en mercancías, es solicitar el booking, que acabo de mencionarlo, es la emisión de los documentos finales, etcétera, y pasar al tema del embarque. Con respecto al control de embarque, esta secuencia que acabo de mencionar es la más sencilla, es la en la que no interviene, es la que no interviene la autoridad aduanera, que es un flujo normal. Sin embargo, ustedes saben que tenemos ciertos productos que son restringidos para el tema de exportaciones y es en donde la autoridad aduanera sí va a intervenir para hacer un tema de verificación de productos, de verificación de documentos. A ver, me refiero básicamente a qué. Al tema de los productos naturales, digamos productos alimenticios naturales, propiamente dichos, digamos, frutas, arándanos, aguaymanto, no sé, espárragos, algún tipo de quinoa, productos naturales. Están regidos y normados por la autoridad SENASA. ¿Okay? Y todos los productos procesados están normados por la autoridad que es DIGESA. Entonces, al ser productos restringidos, sí van a tener que ser verificados por la autoridad aduanera. Entonces, sí hablamos de un control de embarque en el que ya interviene la autoridad para revisar los productos. Nosotros hablamos hasta hace un momento en lo que era el control de embarque netamente interno, empresarial, nuestro, que debemos tenerlo, sí. Debemos tenerlo. ¿Debemos tener una trazabilidad? Sí. Debemos tener la trazabilidad total de cada una de las exportaciones. Si bien sabemos, las exportaciones no están sujetos al pago de IGB, sí tienen un pago de impuesto a la renta anual. Entonces, sí tenemos que tener el control financiero, el control contable, el control logístico y evidenciar esto es muy importante a través de nuestros sistemas propios de la empresa. Ayer, cuando hablábamos de las nuevas modificaciones de la Ley General de Aduanas, hablábamos también de esta nueva certificación que ha nacido, que ya tiene sus años, o sea, no es tan nuevo, sino que poco a poco se está convirtiendo de una manera obligatoria tenerlo, que es la certificación OEA, es operador económico autorizado, muy importante. Esto abarca a cualquier actor dentro de la cadena logística, seas exportador, importador, transportista, agente de carga, línea naviera, operador logístico, agente de aduana, cual fuese dentro de la cadena logística de comercio exterior, puedes tener y deberías tener tu certificación OEA. Eso ya te pone como un plus en el tema del servicio. Tiene dos opciones para trabajar en base a contratar a un operador logístico. Uno es OEA, el otro no. Obviamente, el que es OEA ya tiene una certificación que te va a respaldar. El tema de OEA te va a permitir ponerte un pie adelante en la competencia. Bien, entonces, bajo este escenario del nuevo personaje, la nueva certificación llamado operador económico autorizado, entonces tenemos que evidenciar ante la autoridad aduanera toda la trazabilidad de nuestras operaciones, por más pequeñas que sean de importaciones, sean de exportaciones. Y esa trazabilidad va desde la parte contable, financiera, hasta la parte de distribución. Entonces es importante que la información se maneje de manera transversal, pero que tenga congruencia y secuencialidad, en los documentos. Es importantísimo. Y nosotros debemos tener en cuenta eso y tener mucho cuidado cuando entreguemos la información, cuando hagamos control de nuestra información. Otra parte importante en el control logístico es el control documentario. Documento que nosotros vayamos a emitir como exportadores o documento que nosotros podamos recibir como importadores, siempre tienen que guardar una relación y es
importante, muy importante, que todos sepamos y tengamos el control de la misma, que sepamos que en algún momento, por A o B motivo, tengamos una fiscalización aduanera, tengamos la visita de la autoridad, podamos nosotros sustentar claramente que tenemos los documentos que justifican mi proceso de exportación, mi proceso de importación. Sin embargo, esos documentos no solamente basta con mostrarlos. La idea es que esos documentos también tengan relación entre ellos. ¿Okay? Entonces, ojo con eso. Ya lo hemos revisado en conferencias anteriores, pero hay que volver a indicarlo porque forma parte del control logístico. Justamente la parte que hablamos de control documentario. ¿Okay? Si no tienen relación, no nos va a servir de nada. ¿Okay? Entonces, bajo esa premisa de esa certificación OEA, bajo esta premisa de que tenemos que tener una trazabilidad, vamos a añadir el control documentario como pieza fundamental tanto del control logístico en comercio exterior, en aras a no llegar a tener problemas, infracciones aduaneras, sanciones, multas, etc. ¿Okay? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que nosotros podemos encontrar a la hora que hablamos acerca de exportaciones, ¿no? Cuando tomamos la decisión de exportar? Nosotros hablábamos siempre de que tenemos opciones, ¿no? Seguimos en el mercado local, ¿no? Seguimos en el mercado local haciendo nuestro comercio interno, haciendo producción nacional, o importamos productos y hacemos importación nacional, comercio nacional, o viramos a tener un mercado externo que nos puede dar el soporte justamente para justificar los ingresos de dinero, ¿no? El mercado local a veces queda muy pequeño y nuestra producción excedente puede ser exportada. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de exportar, y esto definitivamente no es hablar acerca de ser un súper exportador y una empresa exportadora de grandes magnitudes. También tenemos modalidades y regímenes especiales, como es Exporta Fácil. Y el Exporta Fácil nos permite a nosotros tener la información, la mínima información para poder exportar. Sin embargo, hay aspectos que debemos tomar en cuenta, así sea a través de Exporta Fácil, así sea a través de exportación definitiva. Primero, el tipo de mercancía. ¿Okay? Hay que tener una correcta declaración. Certificados sanitarios, de darse el caso en área a Estados Unidos, por ejemplo, como es el FDA. Consideraciones de paquetes o documentos. Bien, nosotros tenemos que tener el control básicamente dentro de la mercancía, primero de la clasificación. Nosotros lanzamos, ¿okay? Vamos a ponernos en el escenario de un nuevo exportador. Nosotros lanzamos a nuestro cliente una partida arancelaria genérica a 6 dígitos. Pero recordemos que ellos, nuestros clientes, necesitan confirmar con sus propias aduanas, con su propio proceso de importación, si la clasificación que le estamos entregando es la correcta. ¿Okay? Entonces, por eso siempre hablamos de tener un control previo, hacer trabajos previos, igual que las certificaciones, certificados sanitarios, fitosanitarios, dependiendo de la mercancía, ¿no? También indicarle, contacto, qué es lo que tú necesitas. Claro que si nosotros podemos adelantarnos de manera mucho más proactiva, podemos hacer el trabajo a través de la página de Senasa, a través de la página de Ligesa, entrar al mercado y verificar qué información es la que necesita nuestro cliente y podemos justamente brindarle un mejor servicio porque nos estamos adelantando, Y tener mucho el tema de la consideración de las medidas y el tipo de envase y embalaje que van a acompañar la carga. Y esto en aras de la parte logística de ellos, porque ellos tienen sus propios almacenes. De repente necesitan empaques o cajas con mucho más volumen de la que nosotros estamos acostumbrados a hacer, pero lo hacen por sus propios temas logísticos, porque de repente desarrollan un escenario de cross-docking y necesitan tener la movilidad y la facilidad para la distribución en la mercadería y sin llegar a su almacén. Y si tienen almacenes, tienen racks con distintas medidas y necesitan que las cajas tengan las medidas exactas. Entonces, toda esa parte de las consideraciones son previas. ¿Okay? Previas. Esos son los aspectos importantes que nosotros siempre debemos tener en cuenta, pero todo siempre es de manera previa. Con respecto al tema del país de destino, cuando tomamos ya la decisión, tenemos que revisar mucho y tenemos que hacer mucho tema de inteligencia comercial. Hay que revisar la parte de las barreras culturales, políticas, religiosas, las necesidades o no
de disponer de importar, los aranceles. Básicamente es todo el tema de revisar el índice de atracción para identificar si nuestro producto es atractivo en el mercado de destino y el índice de competitividad para poder saber si nuestro producto es competitivo en el destino. Una cosa que sea atractivo, que es posible, sobre todo cuando trabajamos con insumos peruanos que ya tienen un posicionamiento a nivel mundial, y una cosa es distinta si somos competitivos. Muy bien, yo puedo desarrollar un proyecto de exportación de chifles orgánicos en base a banano orgánico para el mercado de Turquía. ¿Es un producto atractivo? Sí, porque hay un consumo, o de repente Alemania, que es uno de los principales países europeos en el que más consumen snack. Es posible que sí sea atractivo mi producto, pero ahora, ¿es competitivo? Y ver competitivo es comenzar a revisar justamente cómo está la competencia. Puede ser competitivo si mi producto es orgánico, pero sin embargo no tiene una certificación adicional. Ahí es donde tenemos que claramente enfocarnos en revisar mucho el tema de inteligencia comercial en los mercados de destino. Y por último tenemos el valor de la mercancía, ¿no? Los despachos formales, informales, si hablamos de exporta fácil, exportación definitiva, mercaderías están arancelarias, tasas, algunos impuestos. Nosotros sabemos claramente que las exportaciones en nuestro país no están sujetas a ningún impuesto, a ningún nivel arancelario, ¿no? Pero algunos países sí, por eso es importante que se debe mencionar. Bien, aquí tenemos un tema de lo que es el control ya del embarque en sí y su regularización. Recordemos que en el caso de las exportaciones, a diferencia de las importaciones, nosotros trabajamos una declaración aduanera provisional. Como su nombre lo dice claramente, es provisional. Antes que la mercadería sea embarcada y después vamos a regularizar. Por eso tenemos el control de embarque y la regularización. La regularización está claramente indicada y referida al tema de la declaración aduanera de mercancía. Y el tema del control de embarque básicamente está referido a si mi producto es un producto restringido y la autoridad aduanera tiene que hacer un control en el depósito temporal. A ver, ¿qué pasa con el depósito temporal hasta el momento, ¿no? Y esto va a cambiar en las próximas semanas, como le mencionaba, con estas nuevas modificaciones de la Ley General de Aduana y sobre todo con respecto a lo que es tener una logística de exportación 100% digital. El depósito temporal solo permite el embarque de las mercancías con levante, ¿okay? Y para eso tenemos una declaración provisional en la que te va a generar si tienes el levante o no tienes el levante. Usualmente cuando es una mercadería que no es restringida, tienes el levante automático. Hablamos de prendas de vestir, digamos, cerámicas, accesorios. No es una mercadería restringida. Y al no ser una mercadería restringida, obviamente tienes el levante en automático y el flujo es de inmediato. ¿Okay? Se encuentra en situación de levante trámites debidamente diligenciados. Aquí viene el otro grupo de mercaderías, las que son mercaderías restringidas y que tienen un tema legal, un trámite legal que continuar, o sea, inspección. La inspección tanto del área de la entidad correspondiente, me refiero a productos frescos, SENASA, o productos procesados, en este caso DIGESA. ¿Qué se recomienda acá? Se recomienda algo muy importante, que tanto la autoridad aduanera y la autoridad de la entidad competente realicen esta revisión de tu mercadería previa a que te den el levante y pueda ser exportada, embarcada, lo hagan de manera conjunta, en una sola fecha, en un solo escenario. Antes, lo que se hacía y que nos generaba no solamente sobre costos, sino sobre todo pérdida de tiempo, era de que, por un lado, hacíamos previo a lo que es el levante o el ingreso de la mercadería, teníamos la revisión de la entidad. O sea, venía SENASA, abría el contenedor, sacaba todas las cajas de los arándanos, por darles un ejemplo, y se enfocaba básicamente en hacer su revisión
propiamente de SENASA, emitía su permiso, ok, cerraba el contenedor, se pasaba al contenedor, y previo al embarque venía a aduana, la autoridad aduanera, abría el contenedor y hacía su propia revisión. ¿Okay? Se están dando cuenta, dos escenarios distintos, dos fechas distintas, dos aperturas del contenedor que manipulan la carga y la pueden perjudicar sin contar que se puede perder. Y también este manipuleo genera mucho más merma, mucho más costos porque hay que pagar el tema del posicionamiento del contenedor, apertura del contenedor, cuadrilla para que baje la carga, etc. Entonces, actualmente ya no se trabaja de esa manera. El tema del control de embarque ya se hace conjunto. Y es importante que lo sepamos porque aunque no me crean, aún existen, y lo he visto, aún existen algunas empresas que están haciendo y continuando con con una doble revisión. Entonces, eso nos va a perjudicar básicamente a todo, al exportador, pero los perjudica a ustedes. ¿Okay? Entonces, el depósito temporal solamente permite el embarque de mercancías con levante, las que no son restringidas, y también las que son restringidas, pero ya pasaron el proceso de inspecciones, ya agotaron el tema legal, el tema de revisión de trámites, y también tienen levante y también pueden ser embarcadas. Ahora, con esta nueva modificación de la ley que les venía comentando, tenemos que el depósito temporal ya va a desaparecer. Entonces, hablamos de embarques directamente o transportes internos directos desde el almacén del exportador hacia el puerto directamente sin pasar por un terminal temporal. Y cuando hablamos de mercadería restringida, también se está revisando ya para formalizarlo, porque esto se podría decir que estamos en marcha blanca. Hacer el tema de revisión de SENASA, DIGESA, cual fuese, dentro del almacén también del proveedor, hacer la revisión, hacer el levantamiento de la mercadería y ser transportada a puerto. ¿Okay? Entonces es muy importante que los próximos días, las próximas semanas, esto ya está mucho más activo. Lo tenemos, no es que lo tengamos en versión de borrador o de papel, ¿no? Que tendría que cumplirse. La norma ya está dada. Lo interesante es de que nos vayamos adaptando y se convierte en un uso y costumbre, ¿no? Porque siempre estamos todavía trabajando o pensando de que debería ser de tal o cual manera, pero ya tenemos ya la idea fundamental de lo que se nos viene en las próximas semanas o en los próximos meses. Incluso si podemos hablar de años, ya poder tener como obligatoriedad para el próximo año que quede fuera de la logística de exportaciones el tener que ingresar a un depósito temporal. Bien. ¿Qué otro punto tenemos con respecto al control de embarque y la regularización? La mercancía debe ser embarcada dentro de un plazo de 30 días, calendario, contado desde el día siguiente de la fecha de numeración. ¿Okay? Les comentaba que tenemos una numeración provisional, ¿no? Y para tomar palabras básicas, mucho más sencillas, la numeración quiere decir claramente de que nuestra agencia de aduana, nuestro agente de aduana, ingresa al sistema del SIGAT, al sistema de SUNAT, de aduana, ingresa la mercadería, transmite electrónicamente la información de la mercadería, país de destino, qué tipo de mercadería es, forma de pago, toda la información que solicita de manera provisional. Una vez que lo hace, ya puede ver si tiene levante, si es una mercadería que no tiene restricciones, o si tiene que pasar por una inspección previa, cuando es una mercadería que tiene restricciones. ¿Ok? Una vez que ha hecho esta transmisión, que haya hecho esa numeración, tiene 30 días calendarios para ser embarcada esa mercadería. O sea, tienes un mes, si es una mercadería restringida, tienes un mes para poder solucionar todo el tema de inspecciones. Tienes 30 días para que la mercadería ya salga del país. Bien, los oficiales de aduana, la autoridad aduanera, en forma aleatoria, puede realizar acciones de control previo al embarque. Si es una mercadería restringida, obviamente tiene que estar el tema de los permisos necesarios por las entidades competentes. Pero cuando hablamos de mercaderías que no son restringidas, también se puede dar ese escenario, que aleatoriamente la autoridad diga, quiero revisar ese embarque de calzado, o quiero revisar ese embarque de prendas de vestir que están destinados a Ecuador, o quiero revisar ese embarque proveniente del departamento de Piura que va a ser exportado a Italia y son cerámicas utilitarias.
¿no? Entonces, de manera aleatoria, también pueden hacerse y tomar acciones previos al embarque, y esto de manera de control. Sí existe. Se lo comento porque siempre debemos tener en cuenta justamente ese tiempo que es posible que tengamos que añadir a nuestro tiempo. ¿Y por qué lo menciono? Porque si ustedes comienzan a entregar la mercadería muy pegado a la fecha de embarque, o sea, si el cutoff indica la última fecha de embarque, pero ustedes lo entregan justamente ese día, los días siguientes, que es un tema de manipuleo propiamente dicho, porque ya no va a existir el depósito temporal, es posible de que aleatoriamente, justo en el momento de que la mercadería tiene que ser ya embarcada, la autoridad pueda definir una acción de control, y mientras que hace el tema del control del producto, el barco se fue y perdiste el barco hasta la próxima nave. Por eso, el cutoff claramente indica fecha máxima. No es fecha en la que tienes que entregar la mercadería y los documentos. No, es fecha máxima. La idea es que previo a esa fecha máxima, un día, 2 días, esté tu mercadería en el puerto, porque es fecha máxima. Entonces, revisemos mucho esa parte que efectivamente no está en el tema de la información, no se encuentra en la parte teórica o conceptual cuando revisamos logísticas de exportaciones, pero sin embargo, esta es la idea de la conferencia, ¿no? Ir trasladando un poco de manera casuística conforme vayamos revisando la teoría, y ustedes también tengan este expertise de manera de servicio de sus agentes de carga, de sus agentes de aduana, y conozcan cuáles son o cómo se da el tema este de los controles logísticos, los controles de embarque en este caso, y cómo regularizas tu declaración. Muy bien, pasamos el control de aduanas, pasamos el tema de la revisión de las entidades, es una mercadería restringida, y finalmente la mercadería zarpa, se embarca. Muy bien, tuvimos una DAM provisional. ¿Qué viene ahora? La regularización del régimen de exportación definitiva se efectúa dentro de 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha del término de embarque. Muy bien, la nave zarpó el 1 de octubre, yo tengo 30 días calendario para convertir mi DAM provisional en una DAM regularizada. Es sencillo, simplemente hay que confirmar la información que provisionalmente yo colgué en el sistema de aduana, para ponerlo en términos sencillos. ¿Okay? ¿Debería haber problema? No, no debería haber ningún problema, debería solamente ser la continuidad. ¿Cuándo hay problema? Cuando comienzas a rectificar información porque te equivocaste cuando hiciste la provisional. No debería darse el caso. Comencemos a trabajar y a pensar de que la DAM provisional es una DAM final. La información que le estás entregando a aduana, esa es la información. ¿Por qué tendrías que cambiarla? ¿No? Salvo casos muy puntuales de cosas muy específicas, pero lo usual es que se continúe con la DAM provisional y esta sea rectificada, confirmada en el sistema y finalmente regularizada. No podemos ir cambiando la declaración de aduana cada 2 días, cada 5 días, ¿no? Esto es la información, salió la nave, se embarcaron prendas de vestir, se embarcaron calzados, se embarcó cerámica, y esa es la mercadería que se embarcó y punto. Ese fue el precio de ese cliente, el país de destino, en la forma de pago, no tendría que cambiar. Por eso se pide mucho el trabajo del tema del control. ¿Okay? El tema del control. Con respecto a la parte de la inspección física, que nos puede suceder, o sea, que nos va a suceder básicamente. Nosotros tenemos productos sensibles, productos restringidos, y este escenario de hacer la revisión o aforo físico se va a dar. Con la nueva tendencia de digitalización, estamos mirando a otros escenarios para que no llegue la mercadería a un depósito temporal, porque este nos genera mayor costo, y la idea es promocionar las exportaciones, reducir el tema de costos, que nos hagan más competitivos en el mercado exterior. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que sucede cuando hay un reconocimiento físico, cuando hay un aforo físico. El reconocimiento físico se efectúa en presencia de ¿quiénes? A ver, del exportador o del agente de aduana. No es obligatorio que esté el exportador, porque recordemos que el agente de aduana es el representante del exportador
ante la autoridad aduanera. Recomendaciones: sí participen del reconocimiento físico como exportador. De repente 2, 3 veces al mes, pero sí participen, porque te va a dar el expertise, el conocimiento y te va a ayudar a medir tiempos. El tema de la medición de tiempos es fundamental. Nosotros exigimos mucho a un operador logístico, a nuestro proveedor de servicios, sin conocer básicamente el escenario. No hay ningún problema, acá no hay que pagar nada. Simplemente que tu agente de aduana transmite, haga el trámite de tu ingreso como exportador a zona primaria para que formes parte de lo que es el reconocimiento físico. Y además también participa un representante del almacén. No es obligatorio, tampoco es usual. Para los casos de terminales de almacenamiento, debiendo el despachador de aduana presentar la DAM, la DUA se llamaba antes, acompañada de las autorizaciones especiales de corresponder, ¿no? En este caso, los permisos de exportación emitidos por SENASA. Muy bien, yo ya tengo mi permiso de SENASA. Estamos hablando de zona primaria, antes de que salga la nave. Estamos hablando de reconocimiento físico ¿de quién? De la autoridad aduanera. Para ese entonces yo ya tengo mi permiso de SENASA. Como ejemplo, estamos hablando de exportación de un contenedor de paltas, ¿ok? Un contenedor de paltas, yo ya tengo mi permiso de SENASA y me presento ante la autoridad aduanera para que haga el reconocimiento físico y lo que me va a pedir es, eso es un producto fresco, ¿dónde está tu autorización? Aquí está, la autorización de SENASA. ¿Cuál es la recomendación general? Que es lo que yo les estaba indicando anteriormente. Se recomienda que el reconocimiento físico sea llevado a la vez, tanto por la autoridad aduanera como la autoridad sanitaria, en este caso SENASA. ¿Okay? ¿Para qué? Para que se realice un solo reconocimiento físico y una sola apertura de contenedor. Eso es lo que se requiere, lo que se solicita. Entonces, yo puedo hacer que mi DUA provisional, la cual no va a tener levante, obviamente, porque es un producto restringido, coordine, por un lado, con el agente, con la autoridad aduanera, con el vista de aduana, para que haga su inspección y a la par con la autoridad competente, que en este caso sería SENASA, para que también haga su inspección y pueda emitir el permiso. Es en forma aleatoria, obviamente, entre las mercancías seleccionadas, aquellas que se debe reconocer físicamente. ¿Bien? Pues que usualmente tiene que ser productos restringidos, ¿no? Pero recordemos que su producto no restringido también puede sufrir un tema de reconocimiento físico, hay que estar preparado, ¿no? Porque de manera aleatoria puede suceder. El mismo criterio puede aplicarse una vez abierto cada bulto y luego de reconocer la mercancía y compararlas con lo declarado. Tienes una DUA, una DAM, una declaración aduanera de mercancía provisional. Tú estás declarando que estás exportando jeans de marca Pepito. En ese momento, en el reconocimiento, ven la etiqueta y no dice Pepito, pues, dice Carlitos. Entonces, ahí comienzan los problemas, porque no hay el control documentario ni el seguimiento. Y ahí es donde volvemos al escenario que siempre les comento, en el que todos buscan culpables. Y se dan cuenta que no se ha hecho un trabajo previo de control documentario. Ahí es donde revisa. Tú has declarado que te vas a Ecuador. Acá dice en tu Mastercard, en tu Masterbox, en tu caja, que el mercado de destino es Turquía. O sea, ¿de qué estamos hablando? Dice una cosa tu declaración provisional, dice otra cosa tu caja. No, es que se equivocaron y cogieron la caja del mercado turco, pero no era una caja, era para Ecuador. También, ojo para los exportadores. Yo sé que no pueden hacer cajas individualizadas, master box individualizados. Así que hagan unos genéricos. Si quieren ponerles todos sus clientes, pónganselo y el mercado de destino, pónganlo con un aspa, con un plumón. Esas cosas que parecen tan insignificantes suceden y se dan en el proceso logístico de exportación y se dan justamente en la parte del control de embarque. Y ahí es donde salta. Es donde salta y donde nos encontramos con este tipo de problemas. Porque después lo que va a suceder es lo siguiente, ya le estás alarmando, le estás dando una alerta a aduana, ok, este jean que decía que iba a Ecuador, acá dice que sea para Turquía, me dijiste que era marca
que era modelo Pepito, y estoy leyendo acá que era modelo Carlitos. Entonces, ya no te estoy creyendo mucho. Extraigamos una muestra. Porque así como estás declarando provisionalmente que es 100% algodón, quiero ver si es que efectivamente es 100% algodón. Ahí comienza a generarse el tema de las demoras. Extraer una muestra para el análisis químico, extraer etiquetas que señalan las características del producto, y todo esto se convirtió en un problema cuando debió tenerse la provisión de un control pre-embarque, pero propiamente de la empresa. Esto ya es de la empresa y no pueden echarle la culpa a nadie. ¿Sí? Esto ya es de la empresa. Es importante el control que tengamos, pero desde el nivel empresarial. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Al almacén por no saber etiquetar, le vamos a echar la culpa al asistente de facturación por no saber facturar. Entonces, si me siguen un poco el hilo, si me siguen un poco el tema de la importancia que es esta conferencia, sin duda me van a entender también ustedes que es importante que nosotros formemos parte de lo que viene a ser este trabajo de control pre-embarque, embarque, pero sobre todo de control documentario. ¿Bien? Entonces, con el tema de las importaciones, por ejemplo, es la lectura al revés. Y vamos a avanzar un poco. Quiero coger un poco por el tema del tiempo. Pero para el tema de las importaciones, es mirar al revés. Una vez un alumno me dijo, profesor, pero el tema de importaciones no hay mucho problema porque yo soy el cliente. Y ahí me tienen que dar toda la información. Yo no tengo que emitir factura, yo no tengo que emitir nada, a mí me dan toda la información porque yo soy el cliente. Exacto, efectivamente. Pero si tú no tienes la capacidad, ni el expertise, ni la capacitación para emitir documentos, no vas a tener la capacidad para revisarlos. Y no esperar a que llegue la mercadería para que en ese momento comiencen a correr con revisión de documentos, con modificación de documentos, porque el documento está mal, porque el documento se hizo así, debió hacerse así, el certificado de origen está mal, no puedo liberar, y comenzamos de nuevo en el escenario de que todos tienen la culpa. La culpa la tienes tú, la culpa tiene el almacén. Finalmente, no tenemos un control de embarque en la logística de importaciones. Aquí hablamos también del mismo escenario, pre-embarque. Pre-embarque, nosotros tenemos que enfocarnos en algo muy importante. Tenemos que exigirle a nuestros proveedores el envío de documentos a nivel borrador, a nivel draft, máximo 8 días antes del embarque de la mercadería. 8 días antes del embarque de la mercadería. No son originales. Eso también hay que explicarle al proveedor, porque eso los chinitos, cuando hacemos importaciones de Asia o de China directamente, no entienden mucho la forma de trabajar. Que ellos son muy genéricos, muy en desorden, ¿no? Nosotros, o nuestra aduana es muy estricta y ellos no lo entienden. Solicitar los documentos y siempre explicándolo a nivel de borrador. ¿Sí? A nivel de borrador. ¿Por qué? Porque nosotros debemos revisar. Nosotros debemos revisar los documentos a nivel de borrador y junto, y aquí viene el trabajo conjunto del importador, junto con el agente de aduana, y poder chequear la documentación y que ésta esté ok. El agente de aduana, y para los que me escuchan, que trabajan en la parte de agenciamiento aduanero o de operador logístico, es de suma importancia que ponga los filtros y ponga siempre la información clara. Porque a veces los importadores pecamos en dar información muy sencilla, muy genérica, que no permite tener una identificación o una clasificación arancelaria adecuada. Siempre pedir la información. Los documentos, bueno, tu factura le falta que indique la marca, le falta que indiques el modelo, estás trayendo muebles, necesito más información, necesito saber, por ejemplo, las patas de los muebles, de qué material son. No, pero la foto está. No, siempre dando la información adecuada, total, con todas las características y con toda la información, forma de pago, por más que caigamos en temas de que en temas repetitivos es mejor tenerlo que tener problemas posteriores con infracciones. Ahora vamos a ver el tema de las infracciones, el tema de las sanciones. Entonces, ahí tenemos el primer punto de control, documentario.
un preembarque netamente documentario. Esto es al contrario del tema de exportaciones, ¿no? Que solicitamos permisos antes del embarque y revisamos ingresos de mercadería, almacenes, temporales, etcétera. Aquí es lo contrario. Nosotros somos los que estamos comprando. Nosotros somos los importadores y por ende necesitamos que tener un control documentario de preembarque. Una vez que yo haya revisado embocador, se podría decir que ya le puedo dar el go a mi proveedor para que él emita originales, recién después que yo lo haya revisado. ¿Bien? Ojo con eso que es muy importante. En el tema del tránsito, mientras que la mercadería está en el agua, hay algunos documentos que también lo hemos revisado ya cuando nos ha tocado revisar más a detalle la logística. En el tema del tránsito, yo quería comentarle lo siguiente. Nosotros tenemos algunos documentos previos a la llegada de la nave, como por ejemplo es el tema del aviso de llegada, que es 10 días antes de que la nave llegue. ¿Y por qué es importante tener el tema del aviso de llegada? Porque le va a permitir a mi agente de aduana de una manera tener el control logístico de los tiempos. Sabe cuándo va a llegar, a dónde va a llegar, cuánto hay que pagar, a quién hay que pagar los vistos buenos, etc. Entonces ahí también tenemos que tener un control, porque nos está dando ese documento información acerca de cuándo llega la mercadería. Para proceder con el tema de la nacionalización, sin ningún problema. La nacionalización justamente vendría a ser la parte mucho más fácil, por la sencilla razón de que hemos hecho un trabajo previo, con documentación emitida correctamente, con avisos de llegada en el que ya le estamos indicando a mi agente de carga dónde tiene que hacer los pagos respectivos para poder hacer una nacionalización anticipada, un despacho anticipado, un SADA, y poder tener, como dicen, la importación por un tubo, sin ningún problema, ¿ok? Sin ningún problema. Básicamente, ese control de embarque en la logística de importación también forma parte de nuestro trabajo logístico, y también forma parte del expertise no solo del agente de aduana o del agente de carga, ¿no? Esta fecha, la de embarque, la fecha probable de llegada, la fecha del envío, del aviso de llegada, son fechas en las que nosotros debemos tener un control en un Excel, como si fuera una sábana, ¿no? Cada uno tiene que tener una fecha para controlar. Esa fecha es alimentada desde la orden de compra y sigue siendo alimentada por nuestro operador logístico. Cuando se contactó con el proveedor, cuando el proveedor generó el booking, cuando el proveedor entregó la carga, cuando el proveedor embarcó, cuando llegó el aviso de llegada, cuándo es posible que llegue la mercadería, cuándo llegó efectivamente la mercadería, porque nosotros trabajamos mucho con tipos estimados. Cuando numeramos, cuando pagamos y cuando finalmente ingresó la mercadería a nuestro almacén. Esa logística de importaciones es la que nosotros llamamos el control logístico en comercio exterior, y es sin duda lo que nos va a permitir reducir, tanto en exportaciones como en importaciones, reducir todo tipo de infracciones, multas o cualquier ocurrencia que pueda suscitar. Porque vamos a evidenciar en cada una de las etapas, con documentos obviamente, vamos a poder evidenciar lo que se nos viene, ¿okay? Siempre con anticipación. Y justo ahora que vamos a revisar el tema de las infracciones y sanciones rápidamente, este link, como ustedes pueden ver aquí, está compartido. Yo les invito a que ustedes puedan revisar el link. Básicamente voy a entrar aquí. Yo lo tengo aquí abierto. Y ustedes van a poder revisar este link con mayor detalle. Aquí, esta tabla de sanciones aduaneras es muy amigable, porque primero nos va a permitir identificar qué tipo de infracciones y a quién están dirigidos, ¿no? Por ejemplo, acá están divididos de la siguiente manera. Vamos a revisarlo rápidamente. Primero tenemos las infracciones de los operadores de comercio exterior. Muy bien, básicamente lo que son las autorizaciones. Cuando hay autorizaciones, ¿cuáles son las infracciones? ¿Cuál es el supuesto de la infracción? El código de la misma. La referencia, ¿a qué referencia hace? ¿A qué referencia hace? Es importante porque ahí habla de la ley y también habla básicamente del inciso, el artículo, y sabes ya claramente a dónde revisarlo, ¿no? ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es el costo? En este caso, por ejemplo, sería una UIT. Y también habla acerca de cuál es la gravedad, ¿no? Ahí es básicamente una categorización de las mismas, ¿no? Y el infractor.
que puede ser, por ejemplo, desde el despachador de aduana, el transportista, el operador, el agente de carga internacional, el almacén aduanero, la empresa de servicio postal, el almacén duty free, el beneficiario. Depende del régimen aduanero que estamos trabajando. Pero vamos a enfocarnos en esto. Infracciones de operadores de comercio exterior. Con respecto a las autorizaciones, ya sabemos, lo revisamos con mayor detalle después. Cuando hablamos de manifiestos y actos relacionados, de igual manera. Cuando hablamos de las declaraciones, de la declaración aduanera de mercancías, de la DAM, también. ¿Okay? Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplo. No transmitir la información o no proporcionar la documentación necesaria para regularizar el régimen aduanero en la forma y en el plazo establecido. O sea, hace unos momentos hablamos de cómo de la declaración provisional pasamos a la DAM regularizada en un plazo máximo de 30 días. No lo puede ser a los 35, a los 32, a los 40 días posteriores. No, la ley dice 30 días contando a partir del día siguiente de la fecha del zarpe de la nave. Entonces, ¿no lo cumpliste? Bueno, acá tienes una multa. Hace referencia justamente al artículo 197 de la Ley General de Aduana, inciso C. ¿Cuál es la sanción? 0.2 de una UIT. Gravedad leve. ¿Quién es el infractor? Bueno, el agente de aduana, el transportista, el agente de carga internacional, la empresa de servicio postal, la empresa de servicio de entrega rápida, el beneficiario, etc. Después pasamos a lo que es otra información, ¿no? Aquí ya hablamos de la parte adicional que podemos encontrar. El control aduanero, también hay infracciones, por ejemplo, por impedir o obstaculizar o no facilitar la realización de inspecciones, ¿no? No voy a entregar la mercadería, mejor me retiro, lo hacemos otro día, entonces estás ahí obstaculizando la labor de la autoridad aduanera. Y la seguridad también es importante. Y este grupo 2 hablamos de los manifiestos y de actos relacionados, la declaración también. Otra información, el control aduanero, se vuelve a repetir. Esto es muy importante. Ustedes van a poder revisarlo con mayor detenimiento. No puedo leer cada uno de ellos, pero sí les hemos brindado la información para que puedan revisarlo. El tema de seguridad, infracciones de los terceros, ¿no? Y infracciones sancionables como omiso. Bien, aquí tenemos básicamente algunos cambios fundamentales dentro de las nuevas sanciones, infracciones actualizadas. Hubo una modificación del régimen justamente de infracciones y sanciones. En el caso de los supuestos no sancionables, se han agregado hechos, por ejemplo, hechos calificados como caso fortuito o fuerza mayor, ya obviamente no se puede sancionar algo así, o fallas en el sistema o falta de implementación atribuidas a la autoridad, también importante. Además de infracciones leves cometidas por los OCE, que se encuentran en la categoría señalada en el reglamento de la Ley General de Aduana, ¿no? Entonces, yo los invito a que puedan revisar ese link, que es el que justamente lo abrí hace un momento, y puedan darle paso a una lectura muy importante y ubicarse en lo que más les interesa a ustedes, ¿no? Si eres un proveedor de servicios, si eres un transportista, si eres un agente de carga, un agente de aduana, ya sabes a qué está sujeto dentro de esta nueva, porque está actualizado, estas modificaciones de las infracciones aduaneras. No en aras de buscar siempre culpables, no, en aras de tener un escenario de capacitación a tus clientes, para que juntos se trabaje y se evite durante todo ese proceso logístico y se efectúen esos controles documentarios o controles de tiempo, para evitar cualquier tipo de infracciones, sanciones, multas. Recordemos que ahora con la nueva categorización del operador de comercio exterior, entre más infracciones, sanciones tengas, vas a tener menos puntaje, por ende menos nivel de cumplimiento y estarás en una categoría inferior, que eso es lo que no queremos hacer, ¿no? Eso lo revisamos el día de ayer, ¿no? Los que nos siguieron y los que no pudieron, igual ya saben que CAMEX siempre comparte la información de todas sus conferencias a través de redes sociales. Bueno,
Solamente quería agradecerles a todos por su atención. Sigamos con esta secuencia temática y nos vemos en la próxima conferencia.